tardes a todos los hermanos. Gracias a mi hermano coordinador por la oportunidad. Mis primeras palabras son para agradecer al Señor por el día de vida, de salud, por mi familia. Agradecerle a ustedes también por las oraciones, por mi padre. La verdad que han sido días complejos o distintos para lo que estábamos acostumbrados, pero gracias al Señor todo va mejorando. Le sigo pidiendo la oración por mi familia, por mi padre, y gracias le doy al Señor por esta oportunidad de poder traerle un mensaje para la congregación. Espero que usted pueda tomar este mensaje, que ojalá pueda estar atento en estos minutos. El mensaje no va a ser muy extenso, sino va a ser algo breve, que ojalá usted pueda concentrarse en estos 15, 20 minutos que va a durar. Y así como decía nuestro hermano Guillermo, un servicio atrás, ojalá podamos dejar de hacer las cosas que estábamos haciendo, que nos concentremos en esta pantalla, que ojalá podamos recibir la mayor información posible y así ser mayormente bendecidos por el Señor. Hoy día les voy a traer un mensaje en Primera de Timoteo, en el capítulo 2. Si que usted tiene su Biblia a mano por ahí, lo puede buscar, Primera de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer 8 versículos solamente y la predicación, como le digo, va a ser breve para que usted pueda estar el mayor tiempo concentrado, que ojalá pueda recibir la mayor parte de la información o de lo que se va a transmitir en esta predicación. Voy a comenzar con la lectura en el nombre del Señor. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. En este mensaje van a haber dos puntos o dos temas importantes para que usted pueda estar atento y los pueda recibir de la mejor manera. Los primeros dos versículos es un mensaje para instarnos a nosotros a realizar una acción. En este caso, si usted tiene la Biblia Reina Valera, puede ver en el título que el mensaje principal de lo que está hablando Pablo aquí a Timoteo es sobre la oración. Dice instrucciones sobre la oración. Lo que nos quiere hablar el Señor en esta noche también son instrucciones de oración para nosotros, para la iglesia cristiana pentecostal y para todo aquel que necesite o está pidiendo alguna instrucción o quiere saber un poco más acerca de cómo realizar o qué debe pedir en su oración. Primero que en el primer versículo, ¿no es cierto?, empieza Pablo hablando a Timoteo, diciendo: exhorto ante todo para que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. La iglesia de Éfeso, y es por esto que Pablo envía la carta a Timoteo, se estaba viendo envuelta en un, por decirlo así, en un problema, ya que los líderes de que estaban en esa iglesia querían como transformarla, querían hacer que los servicios fueran exclusivamente como para algunas personas y había muchos otros que no estaban recibiendo el conocimiento, no estaban recibiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y paralelamente podemos nosotros hacer la comparación a nuestro tiempo, a lo que estamos viviendo en esta pandemia. Tal vez nosotros a través de nuestro servicio le estamos entregando un mensaje, una palabra a un grupo seleccionado de hermanos. No sé cuántos habrán en este preciso momento,
a través de las pantallas, puede haber uno o dos personas, tres, quizás más, pero independiente del número que hay arriba de la pantalla diciendo que hay ciertos espectadores, hay otros hermanos que lamentablemente no están accediendo a lo que son estos mensajes y estos servicios. Y es por ello, como dice aquí también Pablo a Timoteo, que es necesario que nosotros, los que estamos quizá un poco más firmes dentro del Evangelio, podamos orar por estos hermanos. Yo creo y sé que hay muchos que quizás no están viendo estos servicios, que lamentablemente no están recibiendo la palabra del Señor como lo hacemos y tenemos el privilegio nosotros. Y es necesario que usted, que yo y que cada uno de los hermanos que, gracias a Dios, pues, tenemos la posibilidad de acceder a través de esta plataforma a ver los servicios, a recibir palabra del Señor, que oremos por aquellos que no lo pueden hacer, que oremos por toda la congregación que lamentablemente no está recibiendo la palabra del Señor y que se está quizá alejando de lo que quiere el Señor para sus vidas. Así como lo dice aquí Pablo a Timoteo, que oremos por todos los hombres, por todas las personas pertenecientes a nuestra iglesia que se ven afectadas en estos momentos por la situación del país. No nos podemos congregar presencialmente y hay muchos que se pierden. Usted veía en los servicios presenciales que a veces habían 100, un poco menos de 100 personas, y en estos servicios, lamentablemente, por lo que se ve en las cifras, yo que estoy detrás de cámara lo puedo ver quizá un poco más detalladamente. No se está llegando a ese número y hay mucha gente que lamentablemente no está accediendo a estos servicios. Y eso es lo primero que nos manda el Señor a pedir, a tener en cuenta en nuestras oraciones, a hacer con esta dirección las oraciones de nuestras vidas, que podamos orar por todos los hombres que, como le estaba sucediendo a esta iglesia de Éfeso, no están accediendo a la palabra del Señor. Dice más adelante, y el segundo versículo, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí Pablo insta a Timoteo a que le diga a la gente de ahí de Éfeso que pidan por aquellos líderes que, que están liderando, valga la redundancia, a ese pueblo, que pidan por aquellos que están más arriba, que tienen poder sobre la población, para que la iglesia o la ciudad, aquella en la que vivían, se lleve de la mejor manera posible. Y así también nosotros debemos orar por aquellos que dirigen a este país, por el presidente, ahora por el ministro de Salud, que también es muy importante, y también rogarle al Señor, ¿por qué no?, por aquellos líderes que vienen, ya usted ha escuchado de las próximas elecciones, también hay nuevos candidatos, nuevas personas, a veces se repiten los mismos, pero es importante que más allá de algún sentido político, de alguna dirección que usted pueda tener o que pueda, por decirlo así, apoyar, más allá de eso, de los colores, como se dice, lo importante y lo que nos manda el Señor es orar por los líderes en general, que aquel que salga electo pueda ser considerado por el Señor, que pueda ser tocado por la mano del Señor, y así lleve a cabo la ciudad de mejor manera y nosotros no nos veamos tan afectados por las cosas que hoy día se ven aprobadas. Usted ya sabe, está de más decirle las cosas que se aprueban en las leyes, que van en contra de lo que nosotros creemos. Ese es otro tema quizás que se puede estudiar más adelante, pero nos manda el Señor como segundo punto a orar por aquellos que son líderes. También no está de más decirlo, orar por nuestro pastor, por los líderes de grupos. Hay grupos que quizá les cuesta un poco más reunirse, como lo hacen los jóvenes. He escuchado también que los niños se están reuniendo, así que el Señor pueda bendecir a los líderes de estos grupos, de cada uno de los oficiales, voluntarios, Dorca, que ojalá puedan continuar con su trabajo. Oremos por ellos para que el Señor les dé las facilidades
para comunicarse con cada uno de aquellos que componen su grupo. Esa es la primera parte del mensaje del día de hoy. Orar en este sentido, por aquellos que más lo necesitan, que quizá no están recibiendo la palabra del Señor constantemente, que tal vez lamentablemente no pertenecen a un grupo y por lo tanto están un poco más desconectados. Y también orar por aquellos que son líderes, ya sea de la iglesia, ya sea de la ciudad, del país, líderes mundiales también, ¿por qué no decirlo? Oremos por todo ello para que esta situación pase, así como también Pablo instaba a Timoteo para que esa situación no ocurriera más, de que quizá los líderes y las nuevas eminencias en esa ciudad de Éfeso privaran a los constituyentes de la iglesia y aquellos que no podían hacerlo de recibir un mensaje. Y la segunda parte del versículo 3 al versículo 8 habla sobre cómo nosotros debemos hacer o pedir en estos mensajes. Primero destacar, y para aquellos que son un poco más nuevos, como yo, o que llevan poco tiempo en el Evangelio, decirles que no hay una forma exacta de cómo orar. Por decirle, si que hoy día me encuentro enfermo, existe una pauta para orar, o si hoy día tengo necesidad de alimento, existe otra pauta o otro diálogo para hablar con el Señor. No es así, sino que toda oración es distinta y debiese ser distinta. Dice la palabra del Señor que tengamos cuidado con hacer repeticiones de nuestras oraciones, que tengamos cuidado con repetir, repetir y que esto se nos haga una costumbre o un rezo como lo hacen otras religiones. Así que habla el Señor a Pablo, a Timoteo aquí en este versículo 3, 4, perdón, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hablando Pablo a Timoteo y explicándole por qué es importante que oremos por estos hermanos, primeramente porque es bueno, como dice el versículo 3, es agradable delante de Dios, es algo que el Señor quiere que nosotros hagamos, como dice, y es un versículo que repetimos muchas veces, lo que busca el Señor es que nos amemos los unos a los otros. ¿Y cómo podemos demostrar este cariño, este amor, si es que no nos estamos viendo, no nos estamos congregando? Es a través de la oración, y la oración por aquellos que más lo necesitan. Dice el versículo 4 que todo, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Está de más decirlo y explicarlo, que el propósito de nosotros en esta vida, el propósito de nosotros los que ya estamos convertidos, es que prediquemos el Evangelio de Dios, que ojalá muchos más puedan ser bendecidos por esto que un día a nosotros se nos fue entregado. Ojalá que usted pueda orar, pueda pedir por aquellos que quizá aún no han llegado al conocimiento del Señor. Hay mucha gente, familiares, amigos, personas que viven cerca nuestro, que lamentablemente no han llegado aún al conocimiento del Señor, que aún no tienen esta bendición, este privilegio de ser llamado hijo del Señor, y es el deber de nosotros, como dice aquí Pablo a Timoteo, orar por aquellos para que alegremos también al Señor, para que cumplamos con su mandamiento, para que hagamos lo que a Él le agrada y lo que es bueno delante de su presencia. Avanzando en el versículo 5 ya, dice, porque hay un solo Dios y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí ya empieza a hablar un poco y a instruir Pablo a Timoteo sobre cómo explicarle a los creyentes de cómo hacer su oración. Como le decía, no existe una oración o una pauta de oración. Sin embargo, para orar debemos tener siempre en consideración que Jesucristo es el mediador entre nosotros y Dios Padre. Para orar y para pedir confiadamente debemos considerar y tener en cuenta que Jesucristo un día murió por nosotros y entregó su vida para que nosotros tengamos este privilegio
de poder orar y comunicarnos con el Padre Celestial. Jesucristo entregó su vida para condenar nuestros pecados, y es lo primero que nosotros debemos hacer cuando nos postramos en oración con el Señor. Lo primero que usted debe hacer, más allá de decir ciertas palabras, es de reconocer su error, su pecado. Todos hemos pecado, todos pecamos diariamente. Sin embargo, cuando oramos debemos primeramente reconocerle al Señor que somos faltos, que erramos, que nos equivocamos, y debemos pedirle el perdón al Señor para así presentarnos limpiamente delante de su presencia. Yo creo que más de alguna vez usted, no sé, ha ido a otra casa donde algún familiar y lo que quiere usted es dejar una buena impresión, va con la mejor ropa, con sus mejores zapatos, ¿no es cierto? Va bien arregladito, las mujeres generalmente se pintan o se compran algo para ponerse ese día. Y así también nosotros debemos arreglarnos interiormente, debemos maquillarnos, debemos sacar eso que no le agrada al Señor y debemos dejar la mejor impresión posible con el Señor. Debemos presentarnos de forma limpia para que el Señor nos pueda escuchar. Si quizás no fuéramos a la casa de algún amigo sucio, cochino, a lo mejor él quizás ni siquiera nos dejaría entrar. Así que también debemos tener en consideración esto. Lo primero que debemos tener en consideración es presentarnos delante del Señor de manera limpia, sabiendo que Jesucristo es el mediador y el condenador de nuestros pecados. En el versículo 7 dice, para esto fui yo constituido predicador y apóstol, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Hablando aquí Pablo a Timoteo. Y finalizando, dice el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y aquí es algo también, otra instrucción bien importante acerca de la oración. La oración es algo que debe ser constante en la vida del cristiano. Una oración constante refleja cuán cercanos y cuán confiados estamos nosotros con el Señor. Si usted habla con alguien todos los días, va generando una confianza y una seguridad para contarle cosas que generalmente no le cuenta a alguien que ve por primera o segunda vez. Esta confianza es la que quiere el Señor que le entreguemos, que oremos constantemente, no solo cuando me enfermo, solo cuando tengo necesidad o solo cuando voy a una entrevista de trabajo. Cuando tengo la necesidad oro, pero cuando estoy bien se me olvida completamente. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que los hombres oren en todo lugar. No hace referencia aquí específicamente a que usted vaya por la calle y vaya y se pare en ese lugar a orar o que esté en el supermercado y ore, no. Sino que ore constantemente, que mantenga una constancia en oración, que haga oraciones durante el día, ¿no es cierto? No hace referencia a que pase todo el día orando, tampoco dice eso, sino que ore de acuerdo a su tiempo, al tiempo que le entrega el Señor, que dedique tiempo para la oración y así también pueda ser bendecido usted y pueda bendecir a otras personas, como decía en los versículos anteriores, que en sus oraciones tenga presente a los hermanos, a los líderes, y así su oración pueda ser más efectiva. También dice en este versículo, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Otro punto bien importante dentro de la predicación, nosotros debemos orar siempre de manera limpia, por decirlo así, sin enemistad entre los hermanos. No vamos a orar enojados, ¿no es cierto? De mala gana o porque me mandó el hermano o me dijeron que tenía que orar, voy a tener que orar. Lo que nos manda el Señor aquí es a que oremos de manera grata. La oración es una acción, como leía un comentario, voluntaria. Si no es algo voluntario, lamentablemente estamos orando de mala manera. El Señor quiere que hagamos algo voluntario, que nos edifique a nosotros, que sea de bendición para nosotros. Y si hacemos estas cosas de mala gana o solo por cumplir, lamentablemente el Señor no nos va a tener en consideración. Y para finalizar este mensaje, nos pide el Señor y le recuerdo también
que, como le decía, primeramente nos manda el Señor a orar con unos ciertos objetivos que son pedir por aquellos que no están accediendo a estos servicios, que lamentablemente quizás se están alejando de la mano del Señor, ¿por qué no decirlo? Que estaban acostumbrados, por decirlo así, a recibir semanalmente un mensaje, una palabra de parte del Señor y lamentablemente en este tiempo no está siendo posible esto. Y también orar por los líderes, por los que están, por los que se aproximan, por los líderes de la iglesia también. Nos ayude el Señor a entender esto, a concentrarnos y a recordar esto en nuestras vidas. También hay otros muchos motivos por qué orar, por enfermos, por la vida de cada uno. Usted puede incluir esto en sus oraciones, pero el Señor nos manda y nos recuerda en esta noche a pedir por los líderes, como le digo, y por aquellos hombres y mujeres que no están accediendo o no están tan cercanos a las acciones que está realizando la iglesia en este tiempo de pandemia. Y también, como más adelante explicábamos, nos manda el Señor a orar de cierta forma, como le decíamos, eh, pensando siempre que el Señor Jesús es nuestro mediador, que gracias a Él tenemos este privilegio y esta grata nueva, ¿no es cierto?, de poder orar y pedir confiadamente cosas al Señor y el Señor nos va a responder. Y por último, recordarles también que las oraciones, ¿no es cierto?, deben ser algo constante, algo que vaya día a día mejorando, ¿no es cierto?, que cada momento que podamos tener lo podamos entregar en oración al Señor. También podemos dedicar otro tiempo para alabarle, para estudiar su palabra, pero nos manda el Señor, ojalá poder hacer estas cosas con una previa oración, ¿no es cierto? Puede ser. eh, y también nos manda finalmente a hacerlo de forma santa, sin ira ni contienda, como dice ahí la palabra del Señor en el último versículo, que ojalá podamos realizar estas acciones de forma grata, de forma alegre, que no se nos mande, ¿no es cierto? Y cuando se nos mande oramos y a veces lo hacemos de mala gana, sino que lo podamos hacer de forma alegre, que sea algo que nos guste nosotros hacer y que lo hagamos porque sentimos de orar por el hermano o por la congregación. Eso ha sido el mensaje, espero usted pueda haber entendido un trozo, que pueda haber tomado su parte, como siempre lo decimos, que ojalá pueda haberse entendido algo de lo que he leído y explicado. La verdad que hace tiempo no me tocaba predicar, pero le agradezco al Señor por esta oportunidad, por el hermano también que está coordinando, Dios le bendiga. Ha sido también una sorpresa para mi vida y me alegro porque los hermanos también van trabajando y esforzándose por trabajar en la obra del Señor. Así que les mando un abrazo, bendiciones para todos. O sigamos orando por este país, ¿no es cierto? Estamos pasando por dificultades, estamos pasando por un tiempo quizás que no estábamos preparados para esto, pero con la ayuda del Señor, con esta oración constante, sin ira ni contienda, ¿no es cierto?, podemos salir adelante y seguir confiando en la mano del Señor. Que el Señor les bendiga y esta ha sido la predicación para la honra y la gloria del Señor.